Muy bien, estamos muy contentos de poder compartir entonces la palabra de Dios. No sé si todos me conocen, pero me voy a presentar para que no se olviden del apellido. ¿Cómo? Está apagado. Bien, para que no se olviden del apellido. Mi nombre es José de Carbón. Bueno, y contándoles cosas que hemos hecho durante nuestro ministerio, de viajar y de ayudar a los hermanos por tantos lugares y tantos países en Latinoamérica, también pudimos escribir. No sé si ustedes conocen la revista Campo Misionero. Hay una revista evangélica que a través del tiempo se ha mantenido y siempre tiene artículos, digamos, de todo interés, de interés general y de información de la obra en todos lugares. Y hay una página que hace muchos años podemos escribir que se llama Campo Médico Espiritual. Entonces allí yo escribo diferentes, digamos, enfermedades o patologías que son de actualidad y le damos una aplicación espiritual. ¿Me comprende? Entonces hemos escrito muchas veces, muchos años en esa página. Otro de los libros que he escrito es La otra cara de la salud. La otra cara de la salud tiene varios temas como la sexualidad, como la homosexualidad, el SIDA, el aborto, la anorexia, la bulimia, la depresión. Factores que son muy importantes y hay un capítulo entero para el cuidado del corazón, ¿no? La hipertensión, el estrés, el colesterol y todas esas cosas para que ustedes cuiden el corazón. Ese es un primer libro que escribí. Después, para los que están enamorados, no es para todos, ¿no? Sino que escribí Cantar de los Cantares, una devocional para cada día, es decir, acerca de cómo el novio habla a la novia y los que quieran hablar a la novia, no. Y los que quieran, esta tarde no se pierdan el taller, porque el taller de esta tarde hay que venir con un apunte para escribir, porque el taller de esta tarde va a ser sobre noviazgo según Dios, ¿no? Es decir, son algunos, digamos, principios bíblicos que todo creyente tiene que saber para poder formar un hogar en el Señor. Y el último que escribí, que falta tiempo a veces de escribir, es Ancla firme en tiempos turbulentos. Ancla firme en tiempos turbulentos tiene otros temas que son, por ejemplo, no les va a interesar a ustedes, la ansiedad, la depresión, el ejercicio físico, la eutanasia, el duelo, la cremación, el piercing, el tatuaje. Son temas que uno se pregunta qué dice la Biblia y hemos tratado de ayudar a las personas para que puedan tener una respuesta bíblica. ¿Está claro? Bueno, esa es una de las cositas que estábamos haciendo y que quería compartirlas con ustedes para que sepan que hay muchas cosas para hacer, muchas actividades para hacer dentro del servicio para la gloria y para la honra de Dios. Vamos a leer una vez más el Salmo 40:10, hasta que lo aprendamos de memoria. Salmo 40:10. Ya les dije que es un salmo precioso, es un salmo central porque habla acerca de la esperanza que tenemos en el Señor. Además es un salmo mesiánico porque habla del mismo Señor Jesucristo cuando confiesa: he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Allí está el Señor Jesucristo preencarnado, hablando acerca de cómo iba a venir a salvar al mundo. Y vamos a leer todos juntos el Salmo 40:10, todos juntos a una misma voz, un mismo coro. Lo vamos a hacer para que esta mañana recordemos los pasos que vamos a estar dando. Primero hemos hablado del corazón, de su integridad.
Esta mañana hablamos de la justicia de Dios en cuanto a las grietas que un templo puede tener, hablando de la justicia de Dios, y vamos a seguir avanzando. Leemos todos juntos, fuerte a una voz. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en mi manera. Muy bien. Entonces tenemos varios pasos que el salmista dice, yo quiero influir, yo quiero llevar todas estas grandes verdades en mi corazón. La Biblia tiene grandes verdades. Y hemos visto entonces la verdad de la justicia de Dios. Hemos visto un corazón íntegro tiene que tener estas verdades de Dios. Y ahora en esta mañana y en esta oportunidad vamos a estar mirando, he publicado, en primer lugar, tu fidelidad. Qué hermosa es la fidelidad de Dios. Es hermosa la fidelidad que no cambia. Por eso dice, alabad naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido en el pasado su misericordia y su fidelidad es para siempre. Dice el Salmo 117, ¿no? Es así, y allí está la mitad de la Biblia. Alabad a Jehová, pueblos todos. Él ha engrandecido su misericordia y su fidelidad es para siempre. Esta mañana, en esta hora que vamos a tener juntos, vamos a compartir de la fidelidad, del amor de Dios que no cambia. Para ello vamos a tomar una parábola, una de las parábolas más conocidas. Yo creo que todos acá podríamos decirla la parábola de memoria porque todos la conocen. ¿Cuál es la parábola más famosa que el Señor Jesucristo contó? La segunda parábola más famosa. ¿Cuál le parece la palabra más famosa? La oveja, pues los talentos, ¿qué otra más? Ahí está, ahí me gustó. La tercera parábola es entonces. La tercera parábola más conocida. Vamos entonces a leer esa parábola en Lucas capítulo 15. Vamos a hablar en esta hora de qué cosa, de la fidelidad que influye el corazón, que es una influencia para el corazón, la fidelidad de Dios. Un Padre amoroso, un Padre totalmente que muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Está claro entonces? Muy bien. Para introducirnos, vamos a leer capítulo 15, el versículo 11. Ustedes saben que esta parábola siempre ha sido muy especial, porque mucha gente ha conocido a Cristo a través de esta parábola, ¿no es cierto? De la fidelidad del Padre. Pero lamentablemente esa parábola siempre ha quedado a la mitad. No se leyó siempre toda la parábola. Porque la parábola sigue. Hablan del hijo que se fue. Pero no hablan del hijo que se quedó. No hablan del hijo que quedó con el Padre. Entonces, hoy queremos hablar de toda la parábola. ¿Qué es una parábola? Idioma castellano, todos los del instituto acá bíblico tienen que saberlo, qué es una parábola. Una figura de dicción. Una figura de dicción, ¿qué es una parábola? Una comparación. Una comparación, muy bien. Parábola significa para, al lado. Voleo, arrojar. Entonces, ¿qué significa parábola? Es decir, una enseñanza que se arroja junto con otra enseñanza. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza simple de una semilla, de un pastor, de una oveja, todos podían entender la parábola. Pero la
enseñanza que iba al lado era una enseñanza espiritual y no todos la podían comprender. Tres cosas para la parábola. Tres cosas. En primer lugar, las parábolas son siempre parábolas sencillas, ¿no? Es decir, una enseñanza sencilla. Todos lo podemos comprender. En segundo lugar, una parábola siempre es profunda, porque hay parábolas muy difíciles de entender. Una de las parábolas difíciles de entender es el rico y Lázaro, por ejemplo. Muchos teólogos todavía se preguntan qué significa esa parábola. O el mayordomo infiel. Es decir, parábolas que eran muy difíciles de comprender. Pero en tercer lugar, siempre la parábola es práctica. Es decir, siempre la enseñanza de Jesucristo, porque Jesucristo tuvo la mitad de su ministerio, a la mitad del ministerio empezó a hablar en parábolas. Antes no había hablado en parábolas. Y sus discípulos le dijeron, ¿por qué hablas en parábolas? Porque para que el que esté cerca pueda conocer más. Y el que esté lejos no entienda nada. Para eso están las parábolas. Por eso hay que acercarse más al Señor. Hay que poner el oído para entender la parábola. Porque si no, los que estaban lejos eran enseñanzas de juicio para Israel. Porque los que estaban lejos no iban a entender nada. No iban a entender nada. Pero los que estaban cerca iban a comprender las verdades de ¿qué cosa? Del reino de los cielos. Nosotros no sabemos nada del cielo. Nosotros no sabíamos nada cómo es el cielo. Nosotros no entendíamos nada del cielo. Pero a través de las parábolas, dice el Señor, estas parábolas son semejantes a los hijos del reino de Dios. Entonces la parábola te abre el cielo. La parábola te abre el entendimiento. La parábola es siempre simple, siempre profunda y siempre práctica. ¿Está claro? Vamos a repetirlo. A ver, ¿cómo son las parábolas? Entonces, primero, ¿cómo es? Siempre son todo junto. Simple, profunda y práctica. Todo junto. A ver, vamos. Primero es simple. Segundo, tercero, práctica. Entonces, siempre la parábola tiene una aplicación para todas nuestras vidas. Hoy la vamos a aplicar al corazón para ver que Dios es fiel. Esta parábola, como ninguna otra, muestra que realmente tenemos un Padre que nos une esta mañana. Por eso todos podemos decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Nos une un Padre esta mañana. Y ese Padre nos mostró su fidelidad. Y por eso dice el salmista, no he encubierto en mi corazón tu fidelidad. Y qué maravilloso es poder decirle a mi corazón que Dios es fiel. No olvidemos que Dios es fiel, que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos soporta, que Dios nos sostiene, que aunque pasen muchos años con grietas abiertas, Dios nos sigue perdonando, nos sigue sosteniendo, nos sigue ayudando. Y esta parábola que vamos a leer esta mañana, esta parábola que es como un centro del Evangelio, es un centro del Evangelio, es la parábola más conocida por todo el mundo, por todo el mundo. Dice esta parábola que se han escrito libros, se han filmado películas que casi ganaron el Oscar, se han hecho cuadros famosos que están en los mejores museos del mundo en este momento, que hablan acerca de esta historia donde hay un padre, hay un hijo que se va y hay un hijo que se queda. Entonces hay Rembrandt, no sé si ustedes lo escucharon, el pintor, ha pintado diferentes escenas de esta parábola.
Y son cuadros que valen millones y millones de dólares. Son cuadros que están en museos y que hablan acerca de cada escena donde está el padre, donde el hijo se va, donde el padre lo está esperando, donde el hijo que se queda en la casa viene a protestar, donde cuando vuelve el hijo hacen fiesta, y cada una de esas escenas fueron representadas por los más famosos actores del mundo. Es decir, esta parábola es la parábola más famosa que tiene el mundo en el cine, en la pintura, en el arte, en los libros, y debe ser la parábola más famosa de mi corazón. ¿Por qué? Porque es la parábola que habla acerca de la fidelidad del Padre. Porque si algo tiene esta parábola es que no el hijo que se fue, no el hijo que se quedó, sino la parábola habla del amor del Padre que nunca cambia. Por eso es fidelidad. Vamos a leer la parábola. Capítulo número 15, versículo número 11. La vamos a leer toda. Así que ponga atención todos los versículos, porque a veces lo leemos hasta la mitad. Y después ya predicamos acerca de esa verdad, pero hay una gran verdad en esta parábola que quiero yo que nos quede a todos nosotros en esta, digamos, influencia al corazón. Estamos influenciando nuestro corazón. Lo hemos hecho con la justicia de Dios. Lo estamos haciendo con la fidelidad de Dios. En esta tarde vamos a ver acerca de la salvación de Dios. Mañana vamos a ver acerca de la misericordia de Dios. Y vamos a ir con el corazón lleno de esta influencia, como el salmista pedía. Dice así, parábola, ustedes leen ahí el título, son las parábolas de estos capítulos 15, son 3 parábolas, ¿no? De 3 cosas perdidas. La oveja, la moneda y el hijo, ¿no? Y ahí ustedes tienen el capítulo número 15, versículo número 11. Ustedes leen ahí lo que dice parábola ¿de qué tienen en la Biblia ustedes el título? ¿Parábola de qué dice? Del hijo pródigo. Muy bien. Quiero decirles, paréntesis, ¿no? No se va a quemar la comida, ¿no? No vamos a llegar al salado de la tal. Paréntesis. La Biblia, cuando ustedes van a los originales que tiene la Biblia, de 200 años después de Cristo, los originales, del Mar Muerto y todo eso, los nuevos descubrimientos que se hizo de los rollos del Mar Muerto, vieron que había un chico que en el año 57 cuidaba las cabras en medio de las montañas de Qumran, allí en Israel, y se le escaparon las cabras y él las buscaba y entró en una cueva y en las cuevas encontró los rollos completos de escrituras de la Biblia. Rollos de Isaías, por ejemplo. Está completo Isaías y hoy hay museos que tienen todo este escrito. Pero cuando ustedes van a leer los originales, no están divididos en capítulos, ni en versículos, ni tampoco tienen títulos. ¿Me comprendes? En el original está todo junto. Por eso es que en el año, creo que 1200 o 1300, hubo un autor que empezó a dividir en capítulos y versículos, ¿no? Y más tarde se comenzaron a hacer estas divisiones, de estos títulos, como este título que leemos, El Hijo Pródigo. Pero si hay un título discutido, porque no es, digamos, inspirado, los títulos ni los versículos, no es inspirado. Si hay una discusión sobre el título de una parábola, es esta. Porque muchas personas dijeron, no puede ser el hijo pródigo. ¿Por qué? ¿Qué significa pródigo? ¿Qué significa pródigo? La palabra pródigo en castellano. La palabra pródigo en castellano es alguien que da, sin límite, que da, pródigamente, lo da. Entonces dice, no, tendría que ser la parábola del hijo malo. Tendría que ser la parábola del hijo que se fue de la casa, en todo caso. El hijo que pecó. El hijo que fue con rameras. Ese sería el título más, digamos, descriptivo de la parábola. Otros dicen, no, tendría que ser la parábola del padre amante. ¿Por qué? Porque es el padre que amó
sin diferenciar a los hijos, el padre que tuvo fidelidad, que es la idea nuestra esta mañana, fidelidad, que fue la fidelidad de Dios para nosotros, la muestra de Dios. Otros dicen, no, esta tendría que ser la parábola de los cerdos que quedaron sin cuidado, porque el hijo se fue y ¿dónde quedaron los cerdos? La sociedad protectora de animales dice, no, ¿cómo puede ser que no lo pongan ahí? Vieron que ahora hay una onda ecológica, todo ecológico. Y otros dicen, no, tendría que ser la parábola del hermano mayor que se enojó. Entonces, esta mañana vamos a leerla y usted va a sacar su propia conclusión. Vamos a leer. Dice así. También dijo el Señor Jesús, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Era lo peor que podía ocurrirle a un judío, ir a apacentar cerdos. Entonces, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquí comienza nuestro tema, la fidelidad de la casa del Padre, ¿no? Para que no escondamos a nuestro corazón, sino que sea la influencia más hermosa que tengamos esta mañana. Que Dios sigue siendo fiel para con nosotros. Lo mejor que nos pueda pasar esta mañana, que este corazón que está latiendo se sienta influenciado por el amor de Dios. Entonces dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Este es el versículo más hermoso que la Biblia puede mostrar de la fidelidad del amor de Dios. Vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Dice la Biblia, poned un anillo en su mano y calzado en su pie. Y traed el becerro gordo, matadlo y comamos. ¿Sabe por qué? Y hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hasta acá leemos en general. Vamos a seguir leyendo toda la parábola. Dice, y su hijo mayor, es decir, había un hermano mayor. Siempre en una casa hay un hermano mayor y un hermano menor. No sé si vos sos hermano mayor o sos hermano menor, pero siempre los hermanos menores se portan mal. Bueno, entonces dice, versículo 25, su hermano mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano
ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces acá está un centro de lo que vamos a considerar esta mañana. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero él respondiendo dijo a su padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Aquí está la característica de la fidelidad. Estás conmigo siempre y todas las cosas mías son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarse porque tu hermano era muerto, ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta que vamos entonces a leer esta gran parábola que nosotros tenemos. Qué hermoso es poder hablar acerca de la fidelidad de Dios, ¿no? De que un Dios que no cambia, de un Dios que su amor no cambia para con nosotros, ¿eh? Aunque estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados, Él nos amó y entregó a su Hijo para que nosotros pudiésemos tener vida. Y aunque tenemos vida, aun cuando pasamos por pruebas y pasamos por dificultades, Él sigue siendo fiel. Él sigue extendiendo su misericordia, su gracia infinita para cada uno de nosotros. Qué hermoso es poder ver, como en esta parábola, un padre que no cambió. ¿Vieron? Un hijo se fue lejos. Un hijo se fue a malgastar todos sus bienes. Un hijo quiso apartarse del amor del padre. Pero el padre no cambió en su amor. Lo recibió y lo perdonó. Pero hubo un hijo que siempre se quedó. Y ese hijo, cuando se quedó, vino enojado. Entonces esta mañana nos preguntamos: ¿qué pasa cuando un corazón está enojado? ¿Qué pasa cuando un corazón se enoja? ¿Qué pasa cuando un corazón no quiere a otro hermano? Porque siempre tenemos hermanos mayores y hermanos menores. Siempre en la casa del padre va a haber hermanos mayores y menores. Pero ¿qué pasa cuando un hermano está enojado? Entonces vamos a ver qué pasa cuando la influencia es el enojo. Porque acá puede haber muchos que estamos enojados. Nos enojamos contra otro hermano. Nos enojamos con nuestro papá, con nuestra mamá. Nos enojamos con los pastores de la iglesia. Nos enojamos con hermanos de la iglesia. Nos enojamos con nosotros mismos a veces. Estamos enojados y no sabemos cómo salir de aquel enojo. Entonces vamos a ver esta parábola para poderla enseñar a cada uno de nosotros. En primer lugar vamos a ver el hijo que se fue. Y en el hijo que se fue vamos a recordar 4 cosas que son muy importantes para el Evangelio, que justamente hoy se está sacando del púlpito. Justamente hoy no se predica. Justamente hoy no se habla o se va olvidando. ¿Qué es la doctrina fundamental que Dios quería poner y que Dios hablaba en su palabra? Que es la doctrina del arrepentimiento. No es lo mismo el arrepentimiento verdadero del pecado, ¿no es cierto?, que el remordimiento. No es lo mismo estar enojado contra el pecado que estar arrepentido del pecado. Y entonces 4 pasos que todos tenemos que tener en cuenta para saber que necesitamos ese arrepentimiento que lo tuvo este muchacho para volver a la casa del Padre. En primer lugar, él recordó. En segundo lugar, reconoció. En tercer lugar, regresó. Y en cuarto lugar, reconcilió. ¿Está claro?
Vamos de nuevo. Primero, en primer lugar, recordó. Acá la Biblia dice, volviendo en sí. Es decir, que verdaderamente uno tiene que tener un encuentro personal con Jesucristo. Verdaderamente tiene que tener un encuentro personal. La Biblia no debe ser una fe prestada. La Biblia debe ser algo propio. La Biblia tenemos que leerla y allí encontrar la presencia de Dios personalmente, volviendo en sí. Es que cuando uno lee la Biblia puede encontrar al Señor y el Señor habla al corazón y el Señor señala sus heridas para que nosotros podamos cambiar. Qué importante, en primer lugar, Él recordó la casa del Padre, recordó el amor del Padre y dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi Padre hay y yo padezco de hambre? Entonces esta mañana lo primero que tenemos que hacer es recordar toda la fidelidad del amor de Dios. ¿En qué consiste el amor? Porque de nada sirve que yo hablara en lenguas humanas o angelicales si no tengo amor. De nada sirve que yo vendiera mis bienes para dar a los pobres y diera mi cuerpo para ser quemado, pero no tiene amor. De nada sirve que yo tenga una fe capaz de trasladar a los montes, y palabras humanas y angelicales, pero no tengo amor, de nada sirve. Recordó la casa del Padre, recordó las bendiciones del Padre, recordó que en Dios hay vida y vida en abundancia. Por eso qué hermoso es el amor. ¿Cuál es la definición del amor? ¿Cómo definimos el amor? ¿Cómo definías el amor vos? ¿Cómo definís el amor a Dios? ¿Cómo define la palabra? Dios es amor. ¿Cuál es la definición del amor? La demostración del amor. ¿Cómo se demostró el amor? En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero y entregó a su Hijo en propiciación por todos nosotros. Pero en tercer lugar, un desafío. Definición, demostración y desafío del amor. Hermanos, amémonos los unos a los otros. Entonces recordar es una muy buena influencia para el corazón. Recordar que en la casa del Padre nunca falta nada. Tal vez has venido pensando que te faltan cosas, pero qué maravilloso cuando oramos al Padre y decimos toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Qué hermoso es poder pensar en recordar la casa del Padre, porque allí hay abundancia de bienes, está todo el gozo, la paz, el amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros y por eso Él recordó en primer lugar, recordó todo lo que tenía y lo que había perdido. Tal vez haya alguien lejos del Señor en esta mañana aquí, lejos uno puede recordar lo que fue nuestra vida cerca del Señor. Entonces esta mañana lo primero que hace este muchacho es recordar. En segundo lugar es reconocer, porque el Evangelio necesita que reconozcamos. Hoy la verdad se habla poco de que reconocer que uno está mal, reconocer que uno ha pecado, reconocer que uno está lejos, reconocer que uno necesita volver al Padre, reconocer. Y reconoció hasta dónde había caído. Estaba en una provincia apartada, estaba sin bienes, estaba en medio del chiquero. ¿Y cuántas veces nos damos cuenta que estamos en el chiquero del pecado, de la angustia, de la maldad y no queremos volver, y no queremos reconocer? Ahora, lo primero que hay que hacer es recordar lo bien que estábamos cerca del Padre y, en segundo lugar, reconocer que sin Cristo no podemos salir de allí. En tercer lugar, regresó. Y esta es la doctrina del arrepentimiento. Porque la verdadera conversión hace que vos salgas del lugar donde está, des vuelta
y camines hacia la cruz del Calvario cuando uno ha reconocido su pecado. Y esa es la doctrina del arrepentimiento. Mucha gente no la está dando, mucha gente no la dice. ¿Por qué? Porque no quiere hablar de pecado en la plataforma. Pero la plataforma se declara el pecado para que la gente salga del lugar donde está y vuelva arrepentida, reconociendo dónde ha caído. Y en tercer lugar, en primer lugar recordó, en segundo reconoció, en tercer regresó y en cuarto reconcilió. Se reconcilió con el Padre. Qué bueno esta noticia, se levantó y regresó. Y entonces cuando regresó, encontró lo que todos tenemos en la casa del Padre. El Padre nos está esperando y entonces lo vio, corrió hacia él, lo abrazó, lo besó, lo perdonó. Porque el amor de Dios nunca cambia. Qué bueno, qué maravilloso es poder tener en cada reunión que vamos el abrazo del Padre, el beso del Padre, el perdón del Padre. Qué hermoso es nunca dejar de ir a congregarse, porque allí está la fidelidad de Dios, en la comunión los unos con los otros. Y la fidelidad de Dios es mostrarnos su amor permanentemente. Lejos de Dios vamos a sufrir, lejos de Dios no vamos a estar bien, no vamos a tener suficiencia, pero cuando estamos en Cristo lo tenemos todo. Por eso la invitación más grande esta mañana, este campamento, es que nuestro corazón sea influenciado por ese amor que nunca cambia, ese amor que siempre es igual, ese amor que dice, con amor eterno te he amado, por tanto extendí mi misericordia. Entonces, aquí está la casa del Padre, está el hermano menor que se ha levantado, que estaba en el chiquero y que se ha regresado y que se ha reconciliado con el Padre. Pero también quisiera yo hablar en esta mañana del hermano mayor, porque el hermano mayor nos enseña también que el corazón debe ser influenciado de una manera especial, porque uno estaba en el chiquero de los cerdos, pero otro estaba en el chiquero del rencor. ¿Qué palabra el rencor, no? Cuando te hacen algo malo, o decir, ya vas a ver, Dios te va a perdonar. No, ya vas a ver, vos querés que le caiga un rayo, vos querés que le pase algo. Entonces, ¿qué pasó con este hermano? El hermano mayor. Dice acá, entonces el hermano se enojó. Lo más tremendo que tiene un corazón que quiere influenciar a otros es cuando tiene rencor. Mi viejo rencor. Porque ha habido, digamos, hermanos que vivieron con rencor muchos años. No sé si ustedes han escuchado iglesias que han vivido con rencor por muchos años. No podían perdonar a hermanos. Ha habido familias que han vivido con rencor muchos años, nunca pudieron olvidar lo que se les hizo. Pero cuando vos nos olvidás, el primer perjudicado sos vos. Cuando vos seguís con ese rencor, el primer perjudicado es el corazón de uno, que se va amargando. Ahora, para terminar, ¿qué siente o qué pasa cuando un corazón está enojado? ¿Qué siente? ¿Qué pasa cuando un corazón está enojado? En primer lugar, yo te diría que un corazón que está enojado nunca puede ser sincero, no puede ser íntegro. ¿Por qué? Porque el corazón enojado siempre tiene una raíz de amargura. Nunca puede ser íntegro. Lleva máscaras, lleva caretas. Vos le preguntas, ¿cómo está, hermano? Y todos te dicen, bien. Pero te empiezan a contar y empiezan a bajar los hermanos, ¿no? Empiezan a agregar los hermanos y uno siente que ese corazón no es sincero. Porque dice la Biblia, la palabra de Dios, la sinceridad es
como el corazón que se llena de amargura. Este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón ¿dónde está? Está lejos. Entonces esta mañana necesitamos un corazón sincero para adorar, un corazón sincero para alabar a Dios, un corazón que no sea un corazón hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? En el tiempo del Señor les dijo a los fariseos, ustedes son hipócritas. En el capítulo 23 de Mateo muchas veces usa la palabra hipócrita. ¿Hipócrita por qué? Porque eran actores. La palabra griega hipócrita es actor. Representaban un papel que no eran ellos. Muchos cristianos hoy representan un papel que no somos nosotros, sino que actuamos así, pero salimos de acá y somos otra persona. Entonces, una persona hipócrita era una persona que actuaba en el teatro. ¿Vieron esas máscaras del teatro? La máscara que se reía y la máscara que lloraba, ¿no? Que era el teatro griego, porque allí estaban los hipócritas. Entonces el mismo actor iba al fondo y sacaba la máscara que reía y hacía reír a la audiencia. Y después sacaba la máscara que lloraba y actuaba para que la audiencia llore. ¿Por qué? Porque eran hipócritas, eran actores. Ahora nosotros lo primero que tenemos que hacer, un corazón enojado no puede ser sincero. Necesitamos ser sinceros. ¿Para qué? Para poder adorar, para poder alabar, para poder agradar a Dios. Y para que nuestro corazón sea influenciado por la misericordia y la fidelidad. Fidelidad, Él es fiel con nosotros. Su amor no cambia para con nosotros, pero necesitamos un corazón que no esté enojado. En segundo lugar, ¿qué pasa cuando un corazón está enojado? Cuando un corazón está enojado, no puede ser agradecido. Entonces siempre, cuando vos estás enojado, te falta un cabrito, ¿no? Tenés todo, pero Señor no me da un cabrito. Te dio todo, pero me falta el cabrito. Tenés salud, tenés salvación, tenés una familia, tenés trabajo, pero me falta un cabrito, me falta el novio o la novia. No, pero ¿cómo Dios hace para que nosotros no estemos enojados? ¿Cómo Dios actúa? Fíjate lo que pasó con este muchacho. Capítulo número 15, versículo 12. Leemos de nuevo allí lo que dice para que vos veas que un corazón enojado no puede ser agradecido. Dice así la Biblia. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué dice allí? Y les repartió los bienes. Les. ¿Qué significa eso? A los dos. Les dio los bienes a los dos. Pero él no se acordó. Cuando estás enojado no se acuerda de que él recibió sus bienes. Y si había dos hermanos, la mejor parte de la herencia, ¿para quién iba? Para el más grande. Es decir, la herencia se repartía en 3 partes y 2 partes iban para el hermano mayor. Entonces, cuando vos estás enojado, no te das cuenta que has recibido la mejor parte de la herencia. Entonces no puedes ser agradecido. Cuando estás enojado, no puedes ser agradecido. Por eso que el Señor nos ayude a no tener un corazón enojado, sino un corazón agradecido, un corazón influenciado por la misericordia de Dios, un corazón que está lleno de la gracia de Dios, de la misericordia y del perdón de Dios que no cambia Dios para con cada uno de nosotros. Pero finalmente, un corazón agradecido, un corazón enojado no puede obedecer. ¿Por qué? Porque el Padre le pedía que entre, pero él no quiso entrar. Cuando estás enojado, te quedás fuera. No querés entrar, no querés escuchar, no querés cambiar. Cuando estás enojado, hay algo que no permite que la obra de Dios siga en tu vida. La fidelidad de Dios no cambia. La fidelidad de Dios es la misma, hoy, ayer y por los siglos. Y esa influencia de recordar, de reconocer,
de regresar, de reconciliar, esta mañana impacte nuestro corazón. Que sea esa la influencia que nosotros tengamos para poder mostrar el amor de Dios en nuestros corazones. Esa es la influencia más importante que esta mañana tenemos que llevar de este salmo. Es la influencia del corazón íntegro, que reconoce la justicia de Dios, que reconoce la fidelidad de Dios. Y que esta mañana podamos decirle, Señor, aunque yo me vaya lejos, aunque yo esté enojado, qué maravilloso que tu amor no cambie, que tu amor siempre siga siendo igual. Un Dios que no cambia, por más que nos vayamos lejos, por más que nos enojemos, el amor de Dios sigue siendo igual para todos. Termino contándoles una anécdota no sé si ustedes conocieron una de las más grandes misioneras de niños que tuvo la Argentina, que se llamaba Teda Krieger. ¿Lo escucharon? No. Teda Krieger era una misionera que comenzó LAPEN en Argentina y APEN en toda Latinoamérica, es decir, la evangelización del niño, ¿no? Es la Liga Argentina de la Pro-Evangelización del Niño. Esta misionera, esta mujer de Dios, que viajó por todo el mundo, ella fue la que inició los cursos, la enseñanza, para que todos estuviésemos preparados para evangelizar la niñez. Y entonces ella llegó a los 100 años, ¿no? Entonces le hicieron una fiesta. En Buenos Aires le hicieron una fiesta de cumpleaños. Estaba toda la iglesia, te imaginás, mucha gente había de niños que habían sido pasado por sus clases y estaba llena la iglesia para verla a Teda, ¿no? Entonces hasta Luis Palau le mandó un saludo de los 100 años a Teda Krieger. Le dijo, ella era soltera, entonces le dijo Luis Palau, ahora que cumpliste los 100 años te vas a poder poner novio. Entonces ella estaba toda la iglesia llena, imagínense en 100 años, ¿no? Entró por la iglesia, todo el mundo la quería saludar. Ellos la ayudaban para caminar, ni si podía caminar. Vos tenés 20 años y no querés ir a la iglesia, pero podés caminar y podés ir a la iglesia. Entonces, dice que la traen hasta adelante, la levantan, la ponen en un sillón en la plataforma y ella, como si tuviese 20 años, realmente agarra el micrófono y nos dice a todos, nos reta a todos, dice, ¿qué estamos haciendo? La niñez se está perdiendo, necesitamos salir y predicar, necesitamos salir y enseñar la palabra de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Entonces ella enseñaba como si fuese el primer día del amor y de la fidelidad de Dios. Entonces, ella una vez cuando estaba en los Estados Unidos enseñando a un grupo de jóvenes, ya casi 95 años, te imaginas vos cómo podría andar con 95 años, ella toma y les dice a los chicos, ¿qué puedo enseñarles yo a ustedes? Si ustedes tienen mejor la mente, ustedes están estudiando, en Estados Unidos, ¿no? En un grupo de chicos que estaban en un instituto bíblico. Si ustedes están estudiando, si ustedes están preparando, tienen mejor la mente que yo. Pero quiero enseñarles y explicarles esta mañana como si fuese un niño, como si fueran un niño. ¿Qué significa la palabra consagración? ¿Qué es consagrar el corazón? ¿Qué es consagrar el corazón? ¿Para qué? Para que sea influenciado por el amor de Dios. Entonces ella toma la Biblia, saca una hoja de papel, de diario, y empieza a verla la hoja de papel de diario. La abre toda. Y cuando la abre toda, la pone sobre el púlpito, está la hoja de diario,
Y ella, tomándose de la plataforma, empieza a caminar hacia la hoja de papel de diario. Y entonces llega y se para arriba de la hoja del papel de diario. Y le pregunta a todos, ¿ustedes saben qué significa consagrarse? ¿Saben lo que significa consagrarse? Consagrarse es decirle al Señor, todo lo que está arriba de la hoja del papel de diario, Señor, es tuyo. Mis pies son tuyos, mis rodillas son tuyas, mi bolsillo es tuyo, mis manos son tuyas, mi mente es tuya, mi corazón es tuyo. Porque consagrarse significa que todo lo que tienes, todo lo que sos, solamente es para Él. Que en esta mañana, al recordar los mejores momentos espirituales tuyos, el día que conociste a Cristo, el día que viniste y sentiste el perdón de Dios, el día que estabas tan mal, pero sentiste el abrazo y el beso de Dios, que como ese día te vuelvas a parar arriba de la hoja de diario y le digas, Señor, es todo tuyo. No tengo nada. Señor, ¿a dónde iría si no fuera por ti? Y que esta mañana podamos influenciar este corazón rebelde a veces, este corazón que se quiere ir a veces, con la fidelidad y amor que nunca cambia, que es el amor de Dios. Cerramos los ojos. Le decimos al Señor, Señor, gracias por tu fidelidad, porque a veces fallamos, porque a veces nos queremos ir lejos. Señor, a veces tú conoces nuestro corazón rebelde. Señor, a veces conoces nuestra intimidad. Pero qué bueno, como el salmista, decir, Señor, quiero que mi corazón conozca de tu fidelidad. Decir como el salmista, no encubrí tu justicia, mi corazón. No encubrí tu fidelidad, mi corazón. Y que esta mañana podamos irnos de este lugar sabiendo que el amor de nuestro Padre nunca cambia. Y que si tenemos que volver a la casa del Padre, esta mañana volvamos. Los mejores momentos espirituales que viviste, los vuelvas a vivir hoy. Cuando sentimos que Él me toma, me abraza, me besa, me perdona, porque hay vestido, porque hay zapato, porque hay anillo, porque hay fiesta en la casa del Padre. Te damos gracias, Padre, esta mañana, porque podemos renovar nuestro corazón, podemos retomar fuerzas en nuestro corazón cuando escuchamos de tu justicia, de tu fidelidad, cuando escuchamos de tu gracia, de tu misericordia, nos hace bien, porque nos da fuerzas, porque nos da metas, nos da futuro. Señor, en esta mañana queremos consagrar nuestra vida a tu amor. Bendice cada hermano joven, bendice cada hermana joven, que su vida, Señor, sea consagrada a tu amor esta mañana. Bendice este tiempo de comunión contigo, con tu palabra, que podamos meditar de día y de noche en tu bendito mensaje. Bendícenos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.